una de las preocupaciones más acuciantes de la jerarquía en los momentos actuales es cómo responde el discípulo mundial a estas impresiones cósmicas que provienen de Shambhala. La adecuación de muchos miembros de los ashramas constituidos actualmente aquí en la Tierra a esta fuerza de Shambhala ha dado origen a lo que técnicamente llamamos las iniciaciones en grupo. La iniciación individual es, por así decirlo, una correspondencia con los planes de la jerarquía, en tanto que la iniciación grupal, por sus características específicas, pertenece más al propósito de Shambhala. Es decir, que se están creando unos grupos específicos en el plano físico, preparando a muchas personas afines, psicológica e ideológicamente hablando, para la iniciación grupal. Esta iniciación tiene importancia en el sentido de que cubre un gran proceso kármico de la humanidad, extinguiendo en una gran medida este karma y produciendo lo que podemos llamar las nuevas oportunidades. Pero para poder recibir esta iniciación grupal, el grupo tiene que tener conciencia egoica, es decir, que tenga una cierta medida de contacto con los planos causales en donde está nuestro ángel solar, que tenga adquirida hasta cierto punto y a ser posible en una gran medida la conciencia social. La conciencia social está quizá en unas fases muy avanzadas de lo que llamamos fraternidad. La fraternidad de mirada, cuando se está manifestando, es conciencia social y es dentro de los grupos esotéricos constituidos en el mundo la prueba de que están preparándose activamente o ya están en ciernes para recibir la iniciación grupal. Me preguntaréis qué es una conciencia de grupo. Yo os responderé que es la conciencia del grupo egoico, que hasta cierto punto y en cierta medida se ha logrado establecer un vínculo con este grupo egoico en el plano causal. Y el plano causal, como sabéis, es el tercer nivel superior del plano mental, donde están los ángeles solares y donde están también los grupos egoicos. El hecho de que estemos aquí reunidos puede significar que pertenecemos todos a un grupo egoico determinado, que este grupo egoico está sujeto a ciertas reglas esotéricas específicas, dependientes quizá más de Shambhala hoy día que de la propia jerarquía. La jerarquía posee los planes de la evolución, pero Shambhala posee el propósito de la propia evolución. Significa ello que siempre está el propósito por encima del plan, y después del plan viene la humanidad, que diversifica el plan hasta su extensión horizontal más completa, constituyendo la gran familia humana. Pero la conciencia egoica o la conciencia del grupo egoico al cual pertenece un individuo es lo que favorece, lo que hace posible la iniciación grupal. Antaño se daba mucho énfasis al amor, al perdón y al arrepentimiento. Hoy día el énfasis del discípulo en estas nuevas presentaciones de Shambhala
es sobre la justicia de Dios. La justicia y el propósito son la misma cosa. El propósito y la revelación son dos cosas distintas. Una cosa precede a la otra. Y en virtud de esta precesión viene todo el plan, digamos, en su extensión más dilatada. Siempre he pensado que el hecho de que estemos aquí ahora, y casi que lo confirmaría, es que obedecemos todos a las impresiones de un grupo egoico determinado. Yo os voy a decir lo que es realmente un grupo egoico, en el plano causal. Está constituido por una serie indeterminada en cada rayo, en cada grupo egoico, por almas que vienen encarnando juntos desde el principio que el hombre adquirió la conciencia o la autoconciencia. Cuando el hombre animal se hizo hombre, automáticamente entró en contacto con un puntito de luz en el plano causal, constituyendo una pequeña célula de esta gran molécula que llamamos el grupo egoico. Intervienen también en este grupo egoico los ángeles solares, teniendo en cuenta que cada ángel solar está vinculado por lazos más estrechos que el propio karma, según se lee en los Upanishads, con el ángel solar, con el hombre. Pero en el centro, en el núcleo del grupo egoico al cual pertenecemos, hay un ángel de gran categoría espiritual, más allá de la categoría de un maestro de compasión y de sabiduría, que es el regente, el promotor, el director, el núcleo vivo de un rayo determinado, que en su expresión constituye toda esta gran familia egoica que se llama la familia espiritual. Puede haber una familia carnal en el mundo físico que nada tiene que ver con la familia espiritual. Estamos viviendo unos momentos en que estas presentaciones de la verdad se hacen tan concretas, se hacen tan horizontales, por así decirlo, tan objetivas, que la persona tendrá que preguntarse el porqué de su situación kármica y llegar a la conclusión de que esta situación viene provocada precisamente por su ligación, por su vinculación con un grupo egoico determinado. A todas las almas pertenecientes a un grupo egoico que encarnan cíclicamente para producir ciertos resultados y para cumplir ciertas misiones kármicas. Se refiere Madame Blavatsky cuando se refiere a los ramilletes de almas que encarnan juntas para ciertos propósitos de la evolución. En realidad, a pesar de que la evolución hace consciente al hombre de su grupo egoico, que le pone en contacto primero con su ángel solar y después con el gran ángel Agniscata, que está en el centro, en el núcleo de este centro egoico, y que es misteriosamente el exponente de aquel rayo determinado que rige para todo el conjunto de seres. Para todas esas conclusiones ha tenido que pasar de una serie de circunstancias cíclicas, y el hecho de que estemos aquí reunidos, si lo examinamos fríamente, obedece a una razón causal. Si queréis ser conscientes de la razón causal, tendréis que elevar la conciencia al plano causal y establecer contacto con el ángel solar en la medida que os sea posible, y entonces determinar la afinidad o los grados de afinidad que tenéis con los componentes del grupo. No se establece una amistad sincera sin pasar primero por este caudal de energía que constituye el grupo egoico. Establecido ya la vinculación de cada uno de nosotros con determinado grupo egoico, hay que considerar entonces la expresión cíclica de este grupo a través del tiempo, las reencarnaciones cíclicas. Cuando nos encontramos virtualmente hablando en cualquier momento del tiempo
para constituir un núcleo espiritual, un núcleo esotérico que pueda servir de una u otra manera los planes de la jerarquía. Esto aparentemente lo hemos leído en muchas ocasiones, pero una cosa es leer, tener conocimiento de la incidencia causal en nuestra vida, que elevarnos en conciencia hasta el grupo egoico, de ser conscientes en el plano causal y determinar de allí el grado de afinidad al cual hacía referencia. Sin este grado de afinidad no es posible que podamos hacer gran cosa. Nos reconocemos desde siempre. Hemos encarnado en ramilletes. Y las personas que no estén integradas en el grupo desaparecerán progresivamente porque no estarán dentro del grupo egoico determinado y que por lo tanto estarán fuera de lo que yo llamo, o lo que se llama esotéricamente, la iniciación grupal. Solamente cuando el grupo egoico se ha reproducido en cierta manera aquí en la tierra, constituyendo una hermandad de almas afines, es cuando se produce la iniciación grupal. Y el experimento de Shambhala continúa, porque como os decía anteriormente, la iniciación grupal no tiene que ver con un individuo. La iniciación, digamos, individual tiene que ver con el maestro. La relación maestro-discípulo es necesaria. Pero cuando se trata de la iniciación grupal, se trata de la relación humanidad-Shambhala, o grupo específico esotérico con Shambhala. Y cuando se produce el hecho, entonces tenemos aquí unos agentes de Shambhala trabajando activamente para la humanidad que todavía está buscando la luz del propósito, o la propia luz de la jerarquía. Existe también dentro del grupo de afinidades lo que el maestro tibetano define como soulmate, almas gemelas. Las almas gemelas son aquellas almas que suelen reencarnar cíclicamente a través del tiempo por lazos misteriosos de karma. Es como si del primer embrión dual escindido de la misma célula hubieran partido dos células diferentes pero unidas por un propósito causal. A esto se le define un alma gemela o unas almas gemelas. Siempre se encuentra la oportunidad de encontrarte el alma gemela en la propia existencia física. Teniendo en cuenta que el alma gemela procede del grupo esotérico o del grupo egoico en el plano causal, y que por lo tanto todo cuanto estemos hablando sobre el plano causal se puede aplicar íntegra y profundamente a estas almas gemelas, a estas almas afines, que están más allá del tiempo de las circunstancias, que reencarnaron desde el principio, que tuvieron la conciencia por leyes misteriosas que solamente el karma y en la tercera iniciación se puede aclarar. Pero de momento sabemos que el plano causal brinda la posibilidad, cuando establecemos el contacto, de crear objetivamente aquí aquel mismo grupo egoico, de reproducirlo y hacernos aquí iguales o semejantes a aquello. De la misma manera que somos hechos de la semejanza de Dios, como grupos somos hechos de la semejanza de nuestro grupo egoico. Este grupo egoico, constituido por los ángeles solares, por los egos, por nuestros egos, por esta pequeña lucecita de Mundra que está en el plano causal, y por este poderosísimo arcángel o ángel Agnisvata que está en el centro, en el núcleo esotérico de este grupo egoico, se puede abarcar toda la extensión del conocimiento impartido a la humanidad por toda esta cuarta ronda. Y se dice que en esta quinta subraza de la quinta raza raíz se va a producir un gran milagro de comprensión en los discípulos mundiales. Vendrá provocada por la iniciación grupal. La primera, la segunda, se dice que la tercera todavía continuará siendo individual, debido a la escasa preparación técnica todavía de los asvamas. Pero el proceso es que todas las iniciaciones sean grupales,
a medida que el plan de la jerarquía quiere en un plan solamente de actividad psicológica, y cuando la humanidad en su totalidad puede establecer contacto con Shambhala, un contacto como sabemos que fue establecido por Cristo en el huerto de Getsemaní, por primera vez en la historia de la humanidad, un lazo de Shambhala sin pasar por la jerarquía, pero unido por el gran jefe de la jerarquía, Cristo, el Maitreya, que unió directamente Shambhala con el grupo de la humanidad. Y entonces tenemos una conciencia social y se puede hablar de un propósito. Antes se hablaba de amor, de comprensión y lo que les decía anteriormente, de arrepentimiento. Me pregunto desde el ángulo de vista del karma de qué sirve el perdón, de qué sirve el arrepentimiento. Si el karma, una vez se ha producido, ya no se extingue jamás. Entonces, algo superior, como es la luz del propósito redentor del propio Sanatkumara, es lo que puede salvar del mundo del caos, de que puede servirme a mí si yo he ofendido a alguien, que aquella persona me perdone, si el acto ha sido confirmado, ha sido consumado. No podemos decir perdóname, sino lo siento, porque el trabajo es nuestro entonces de rectificar, pero el hecho está grabado en los éteres para siempre jamás. Y ahí la importancia cuando entremos en las zonas libres del propósito, que tenemos que dar un énfasis especial a la atención, porque es la que evita que caigas en despropósito o que caigas en falsedades, porque entonces existe esta suprema atención, que no es más que una vinculación con el alma grupo al cual pertenecemos. Es decir, hablando en términos humanos, estamos unidos, juntos, como almas, en el plano causal dentro del grupo egoico. Tenemos la inspiración de la jerarquía, tenemos la inspiración del ángel solar. Ahora hay que buscar la justicia de Shambhala. Es lo que decía Cristo: no voy a traer la paz, voy a traer la espada de la justicia, que debe hundirse profundamente en las entrañas del karma planetario. Quisiera que discutiésemos esto en profundidad. Se ha suscitado un interrogante, quisiera que lo discutiésemos. Daos cuenta de algo muy importante: somos aquí sombras de movimiento. No sabemos el tiempo que estaremos juntos. Sabemos también que la mente suele olvidar, aunque el corazón recuerde constantemente. Me pregunto si habéis hecho memoria de cómo fue constituido un grupo egoico en la Tierra. Unas circunstancias creadas por personas que no pertenecen a las ramas. Y sin embargo, la promotora principal fue María Carmen, como sabéis. Ella sí está trabajando en los niveles internos. Pero nos acordamos de la forma física de María Carmen, la tenemos presente como un alma grupo o como un alma general dentro del grupo. Ahí está la cuestión. Debemos ser tan conscientes de nosotros mismos que al propio tiempo tendremos una conciencia de los demás y estar preparados para los acontecimientos internos que suelen producirse, singularmente cuando se ha hecho contacto de una u otra manera con una de esas fuerzas místicas que proceden de Shambhala. Ahí está, como digo, el gran problema, no de la humanidad en su conjunto, sino de los grupos esotéricos que están tratando de establecer aquí aquello que está arriba. Utilizando este término, por considerarlo, aunque sea inadecuado, la única que puede dar idea de lo que significa arriba y abajo. Sabemos que arriba y abajo no existen dentro de un plan que se escape de la tercera dimensión. Estamos hablando de una cuarta, de una quinta y hasta de una sexta dimensión, y por lo tanto aplicamos aquello que puede comprender nuestro cerebro tridimensional. Pero el grupo egoico que está, como digo, arriba, tiene que manifestarse abajo.
y no seremos nosotros, sino el propio impulso de la vida lo que nos va llevando a esta dirección, porque todos ofrecemos resistencia. Esa resistencia que imponemos al ritmo kármico de nuestra vida, cuando reaccionamos contra los acontecimientos, cuando vivimos aparte de la propia realidad que nos envuelve, cuando somos crueles e inhumanos con los demás, cuando estamos tratando de vincularnos, y en esta vinculación siempre hay dolor, entonces se comprende exactamente el por qué los últimos serán los primeros, porque nos faltan vida. Sabremos también el porqué de nuestros contactos místicos, de nuestros contactos esotéricos, y también de la amistad externa, objetiva que se está creando. Porque si no existe esta amistad, no puede existir un grupo egoico establecido aquí en la Tierra. Podemos ampliar los ustedes con alguna pregunta. Yo quería tratar un tema, este mismo tema, por ejemplo, el de los grupos, que no es precisamente, bueno, dirás que por eso estamos aquí porque hay ciertas afinidades vibratorias, pero los grupos de almas, digamos, o las ramas de las almas, todos están unidos por afinidad vibratoria. En este caso puede ser o no ser que físicamente se haya llegado con esto. ¿No es así? Pero muchos de los componentes del grupo no han encarnado. Muchos se han vuelto ya para el astral. Y al fin, el que ahora es viejo será joven dentro de una temporada. Pues la evolución del tiempo siempre es la misma. Vamos, lo que os digo una cosa es la verdad, que siempre reencarnamos cerca los unos de los otros, pues se constituimos realmente un grupo egoico. Y la totalidad de los grupos egoicos, cuando se manifiestan aquí en la Tierra, es la alta experiencia del karma de la humanidad, en orden de rayos, en orden de grupos egoicos de rayos, naturalmente. Lógicamente, cuando vinieron los ángeles solares no pertenecían todos al mismo rayo. Fue una avalancha de los 7 rayos que se incrustaron, por así decirlo, en los niveles causales, constituyendo allí las avenidas de lo que sería la autoconciencia perfecta del hombre y la base del superhombre. Entonces, como os decía, el grupo egoico, sea el que sea, existe a partir de la individualización, cuando el hombre animal se convierte en ser humano en virtud de la autoconciencia, o cuando un dardo de luz del ángel solar se incrusta en la mente del hombre y allí deposita el germen de la mente. Es cuando el hombre animal se pone en pie y la energía de Kundalini empieza a circular. Fijaos bien la similitud de la analogía cuando hablamos del eje de la Tierra, porque está inclinado en relación con la eclíptica. Fijaos bien la similitud, porque cuando el hombre animal era animal totalmente, cuando no tenía rudimento todavía el cerebro animal, tenía un plexo solar muy desarrollado, y aquello era el cerebro del hombre, o en cienes del hombre, que sería más adelante. Entonces el animal andaba en posición horizontal. Cuando vino el proceso de la individualización, fue porque muchos hombres animales habían adquirido cierta estabilidad erecta sobre la base de sus piernas. Ya no se apoyaba totalmente en el suelo. Y los animales que se individualizaron eran aquellos que en cierta manera se podían poner sobre 2 piernas. Y fue a partir de esas 2 piernas cuando se introdujo Ida y Pingala y se creó el centro moladar, el centro kármico, que sabéis que es la cruz, el centro moladar que rige todo el proceso kármico de la existencia. Y cuando al asumir Kundalini, vino entonces la fusión de Kundalini con el germen de la mente, y entonces el hombre empezó a ser. Pues bien, desde aquel momento en el tiempo en que adquirimos la autoconciencia,
existen los grupos egoicos. No solo vinieron los dardos de fuego, como se dice técnicamente, la verdad, los ángeles solares, sino que automáticamente para cada grupo egoico, otro ángel solar, otro ángel Agnisvata superior, adoptó la posición central por su categoría. Fue, por así decirlo, el exponente del rayo al cual pertenecía todo aquel ramillete de egos. Y entonces todos aquellos egos responden en honor al rayo de su alma a aquel ángel Agnisvata, el cual a su vez es el receptor de un rayo determinado. Podría deciros también, porque no es ningún secreto, que mi asrama es el segundo rayo, que mi personalidad es el primer rayo, y que por lo tanto soy bastante duro en mis afirmaciones. Os digo también algo, y es que nuestro grupo egoico pertenece también al segundo rayo. A pesar de cada una de nuestras personalidades pertenezca a un rayo distinto, y esto no tiene nada que ver. Hablamos en términos de rayo. La primera, la segunda y la tercera iniciación tendremos que hacerla en la línea del segundo rayo, porque tal es el rayo del grupo egoico, ya sea individual o colectivamente. Digo individual porque todavía existen personas que tienen que ser iniciadas. Primero, porque por su propia evolución han sabido algo de su propio grupo egoico, y el grupo egoico está ahogando en su totalidad en el mundo físico toda su perspectiva interna. Entonces, sin dejar de pertenecer al grupo egoico, recibe la primera y la segunda iniciación, y seguramente la tercera también. Pero hablamos en términos grupales, y esos términos grupales son los más importantes para nosotros, porque constantemente estamos tratando de vivir en grupo, no solamente en los mundos subjetivos, sino también en los mundos objetivos. Os preguntáis por qué existen estas afinidades. Y es la misma respuesta que diría por qué existen átomos de tantas naturalezas y de tantos grupos. Por lo tanto, la afinidad siempre es un proceso químico en la naturaleza y en el hombre. Porque un átomo de hidrógeno fatalmente se unirá con otro átomo de hidrógeno. Y grupos de átomos de hidrógeno se unirán entre sí para constituir otros núcleos, otros elementos compuestos, ¿verdad? Para constituir nuevos cuerpos, nuevos organismos. Pues bien, la afinidad, lo que se llamaba el soulmate, el maestro tibetano, las almas gemelas, tienen aquí el valor de la síntesis. Porque cuando existen almas gemelas, es el principio del andrógino. Si no existe un alma mate, un soulmate, un alma afín, no puede existir la iniciación grupal, de cierta manera, o en ciertos estados. Porque es la presentación genuina de la dualidad que tiende a crear la unidad. El ciclo de vida siempre es el siguiente: el perfecto, el 10 pasa al 7, el 7 pasa al 3, el 3 pasa al 2, el soulmate, y después pasa al 1, que es la totalidad, la síntesis de todo. Es decir, que daos cuenta como de la perfección de la forma, que es el 10, se pasa a la integridad, a la síntesis del espíritu a través del 1. Es decir, que cuando existen almas muy afines, existe la posibilidad de que exista el soulmate en su integridad total para constituir, digamos, por expresión espiritual, la unidad. Entonces tenemos dos andróginos. La alma gemela se ha convertido en dos andróginos. Dos almas gemelas, ¿verdad? Una alma gemela y otra alma gemela se han juntado, han tenido una unidad pletórica en el plano búdico,
y ha constituido entonces el ser andrógeno, el hermafrodita divino, como se define en la doctrina secreta. Fijaos, hay cosas que decir, solamente hablando de los términos normales, de lo que es un grupo, y de lo poco que sabemos de los grupos, de lo poco que se ha escrito últimamente sobre los grupos. Porque en la doctrina secreta se habló mucho de los ángeles solares, pero igual que un fuego cósmico, siempre se deja al discípulo la opción de desvelarte el secreto de lo que significa precisamente un ángel solar, o de lo que significa un ángel esparta, o lo que es un arcángel, o lo que es un Mahadeva. Todas estas cosas están escritas allí, pero solamente las puede comprender el iniciado. No son libros para el común de las gentes, son libros para iniciados de la primera y de la segunda iniciación menor, y si es posible la primera iniciación jerárquica, para comprender ciertos pasajes de la doctrina secreta o de acuerdo cósmico, y esto expreso en psicología. Hay un gran trabajo a hacer, hay muchos muros a derribar, hay muchos conceptos a esclarecer, y hay mucho que trabajar. Todo esto está aquí y ahora presente, y si estamos atentos a lo que se puede, muchas cosas pueden venir no por razonamiento frío de la mente intelectual, sino por intuición o por inspiración. La inspiración es básica, el conocimiento de los ángeles es básico. Incluso la ciencia, si no pasa por el mundo angélico, no comprenderá el misterio de la electricidad. Conocerá los efectos, trabajará con los efectos y producirá grandes resultados en la electrónica, lo estamos viendo. Pero la naturaleza del alma es completamente desconocida, de esta alma solar, de este ángel solar, me refiero. Y por tanto, es a los grupos esotéricos establecidos en la tierra que trabajen con los ángeles, que trabajen con esas energías que llamamos ángeles, los que serán promotores de la actividad científica dentro de la nueva era. Y ahora muchos de los descubrimientos científicos son reuniones angélicas, grandes productores de energía que están invadiendo los cerebros de los hombres que están trabajando con la ciencia, y que por lo tanto están poniendo a la ciencia ante este muro desconocido que es el cuarto éter, y la relación que existe entre el cuarto éter, el cuaternario plano cúbico. Esto tiene que tenerlo en cuenta el aspirante espiritual del discípulo, porque si se sabe lo que es el cuarto éter, lo que es exactamente el cuaternario y lo que es el cuarto plano solar, el plano cúbico, tendrá una idea muy exacta de lo que es el grupo egoico. Será entonces no por experiencia de conocimiento, sino por experiencia de vivencia lo que es aquello. Y entonces él tendrá conciencia de grupo aquí en la tierra. ¿Hay algo que me haya sido aclarado? He dicho antes del karma que siempre está. Lo he entendido mal, pero entonces parece que no. Que está presente el karma. Está presente, sí. Naturalmente. No se acaba, no lo paga. Sí. Cuando hablamos del karma, solemos hacer lo que hace el hombre corriente, o el pseudo estudiante de esoterismo, que considera que es algo abstracto, algo que no se puede deducir por la vía mental. Yo digo que los señores del karma son entidades, y que el karma por tanto es una entidad. Es el trabajo de los señores del karma sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre el planeta, sobre el propio logos planetario, solar o cósmico. Para cada grado de evolución existen los señores del karma, porque todos tendrán que pasar por la prueba mística que ha pasado el hombre en un plano superior, que es la individualización
Nosotros, por la individualización, nos convertimos en seres humanos. Un logos planetarios, por su individualización cósmica, se convierte en algo superior. Se convierte en un logos solar. El logos solar, en virtud de ciertas iniciaciones cósmicas, se convierte en un logos cósmico. El logos cósmico se convierte en un logos de galaxias. Y el Señor de las galaxias se convierte en un Señor de galaxias y galaxias. Porque el proceso es lo mismo, porque igual es arriba que abajo. Igual es abajo que arriba. Entonces hay que seguir la analogía hasta el final. Y decir, por ejemplo, para aclarar la situación, que el hombre ha sido individualizado por entidades pertenecientes al plano mental cósmico, al quinto plano cósmico. Que una de tales entidades es lo que sirve de núcleo espiritual al grupo egoico. Y que los ángeles solares, junto con sus protegidos, si podemos decirlo así, con aquellos egos que tiene bajo su protección, constituye el núcleo vital, todo el compuesto, hasta llegar al círculo no se pasa, del grupo egoico. Y todo este grupo egoico, más otros grupos egoicos, estableciendo contactos y relaciones en el plano causal, constituye el quinto reino de la naturaleza. La jerarquía tiene que ver mucho también. ¿Cómo y de qué manera? Ya que el plan de la humanidad de la perfección está estableciendo en virtud del poder que tiene sobre los acontecimientos, el poder que tiene asignado por el Señor del mundo, para planificar, junto con los señores del karma, lo que sea la vivencia de aquel grupo egoico o de las entidades de aquel grupo egoico determinado. Por lo tanto, aceptad como una mera hipótesis, si no podéis comprenderlo en su totalidad, la idea de que estamos vinculados allí, tanto como aquí. La vinculación física se perderá, porque existe el Señor de la muerte, que cuando ha llegado al límite de las fuerzas físicas, desintegra el cuerpo y sobrevino el fenómeno de la muerte. Pero allí, la familia que existe allí es eterna, no pasa el tiempo. Y el día que tengáis alguna experiencia con el grupo egoico, os dais cuenta de la diferencia que existe entre el concepto de eternidad y el concepto de tiempo. El concepto de tiempo se basa siempre en los tres factores conocidos del pasado, presente y futuro. En cambio, la eternidad siempre es ahora, es este ahora, que jamás fenece, que trasciende el tiempo, nos acompaña en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima dimensión. Y por lo tanto, para nosotros, el hecho de que nos desvinculemos de aquí no tiene nada que ver con la desvinculación que poseemos en el grupo causal al cual pertenecemos. Es un canto de esperanza y un canto de responsabilidad. No, es que quería decir una cosa, que el karma personal es el que vamos, digamos, superando con nuestra actuación, pero está el karma de la humanidad en conjunto. Y ahí los señores del karma es a lo que vamos a atarnos, el karma de la humanidad, naturalmente hasta que se disuelve. Pero el karma personal, el de la pequeña personalidad, sí, lo vamos, digamos, si podemos, según la actuación de cada uno, pues se va disolviendo según nuestra actuación. Naturalmente que todo lo que se ha creado, todo lo que se ha hecho, ha dado un peso específico. Este peso específico tiene que diluirse también. Pero nosotros en el aspecto personalidad podemos ir superando el karma, pero queda todo lo hecho como karma de la humanidad. Y en esto todavía es otro karma, como si dijéramos, aparte del personal, en el cual en todo el conjunto la humanidad tiene que ir superando y diluyendo. Y por eso que estamos como si dijéramos, en otra etapa de este karma, porque todo lo hecho, bien y mal, es algo que queda en el karma de conjunto de la humanidad. Nosotros personalmente, le digo, podemos ir avanzando en nuestra comprensión, en nuestra forma de actuar,
podemos ser mejores y diluyendo una parte que ya muy, muy importante, pero hay el karma de la humanidad en su conjunto, como hay las iniciaciones de la humanidad entera y hay las iniciaciones pues, particulares. No lo he aclarado bien, pero creo que tú puedes aclararlo mejor. Bueno, lo que se trata aquí de facilitar la tarea de los señores del karma principal es esto. Nosotros por nuestro mundo físico pertenecemos al karma de la humanidad, pero también tenemos en virtud del conocimiento adquirido de nuestro grupo egoico de crear un vacío dentro del karma de la humanidad, de crear un karma diferente de la humanidad, y que por lo tanto cuando existe una gran afinidad kármica de las personas, tal como suele suceder cuando encarnan en ramilletes, como decía Madame Blavatsky, los pertenecientes a un grupo egoico, constituyendo grupos esotéricos, porque existe esa evolución. Entonces, aquel núcleo, aquel vacío, hace el efecto de una campana cuando vibra. La campana, al vibrar, hace un núcleo, digamos, de vacío en el aire. Se escapa del karma que existe de todo aquel ambiente. Y esto lo sabían los antiguos atlantes, que fueron los primeros que fabricaron las campanas de bronce, porque la campana de bronce responde mucho a la bomba, y por lo tanto sabían lo que se hacían, eran grandes magos. Pues bien, si hacemos este vacío como núcleo esotérico, no debe importarnos mucho el karma de la humanidad. Participaremos del karma de la humanidad de una manera muy superficial, a distancia, porque pueden suceder muchas cosas en el mundo que no nos corresponde a nosotros pasar por ellas. Forma parte también de la... No sé si queda la cosa clara. Me pongo el ejemplo de la campana porque expulsa el aire. Es un vacío. Y porque el secreto de la protección de los templos antiguos, los templos adelante primero, después todo templo tiene algo místico. Ya podrá ser románico, será por ejemplo gótico, la construcción que los dieron, pero damos cuenta cómo existe en aquel núcleo algo, una quietud, algo. No solamente por la liturgia, a veces la liturgia está mal utilizada, porque si no se es mago no se puede aplicar bien la liturgia, pero me refiero solamente al entorno. Las campanas, una campana en medio del bosque da una sensación de quietud. Es una experiencia que yo os recomendaría. Sentirte una campana, oírte una campana dentro de la naturaleza, proveniendo de un pequeño campanario, da una sensación de recogimiento interno. ¿Por qué? Porque hace un vacío. El vacío que produce en el aire lo produce también dentro de nosotros. Nos aísla, por así decirlo. Incluso si encontráis la manera de comprar una campana que dé un sonido agradable y tenéis dolor de cabeza, lo aplicáis y os pasa el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque produce un vacío. Pero hay que buscar la nota justa, que sea una nota agradable para la persona. Existen muchos tañidos. Yo prefiero el tañido grave de la campana. Hay quien me prefiere agudo, cristalino, ¿verdad? O argentino, ahí hay una campana, no sé si es en pero un día os daré la prueba de una campana que encuentre una campana que sea. Es como si pronunciase el om, con la ventaja de que es impersonal por completo. No tiene que trabajar la garganta. Y el pensador no tiene que esforzarse en pronunciarlo bien. Esto forma parte del conocimiento del grupo egoico. Es un vacío, es el tañido de una campana en el mundo físico. Y cuando pronunciamos el om, no hacemos siempre así porque después que nos ven abajo reunidos todos y empezamos aquí a gritar, que la gente pensará que es lo que estamos haciendo aquí. Pero es lo interesante, si estamos un día en un local y que podamos hacerlo todos a la vez, veréis qué sintonía y qué armonía de vibración. El que lo hace mal porque lo hace solamente individualmente. Pero cuando hay la fuerza del grupo,
entonces sale todo armónicamente. Y al final hay una armonía total. Ya veis la experiencia aquí, me parece una vez. Por lo tanto, y ahora creo que vamos a dejarlo ya porque el tema del alma grupo, si no hay